Hay dos aspectos del ser humano que deben ser muy estudiados y muy observados. Se llaman el conocimiento y el ser. El ser y el conocimiento deben desarrollarse paralelamente. Les estoy hablando desde el punto de vista esotérico. Entonces, si acumulamos mucho conocimiento y no desarrollamos el ser, se establece un desequilibrio. Y ese desequilibrio nos mantiene en una especie de estancamiento. De modo que en la medida que estudiamos, debemos trabajar para aumentar el nivel del ser. El nivel de ser crece mediante la eliminación de hábitos y costumbres, malas costumbres, manías, tendencias negativas. De modo que el proceso del crecimiento del ser se efectúa a base de muchos esfuerzos, de muchas luchas internas. Constantemente necesitamos mantener el trabajo interno para que pueda establecerse el crecimiento del ser. El crecimiento del ser está relacionado con el desarrollo de la conciencia y de la voluntad. Esos dos factores necesitamos desarrollarlos con mucha tenacidad, porque si no luchamos por el crecimiento de la conciencia, entonces permanecemos en el sueño. El sueño es un estado psicológico en el cual no nos recordamos a sí mismos. Los momentos, las horas en que permanecemos sin recordarnos a sí mismos, estamos durmiendo. De modo que es necesario intensificar esos estados interiores del recuerdo de sí, de la observación de sí, con el propósito de que la conciencia de sí mismos, esté siempre en crecimiento. Cada vez debemos tener más y más conciencia de sí mismos. Cada vez debemos tener más y más voluntad consciente para frenar los impulsos mecánicos, tanto de la mente como de las emociones, como del movimiento, como del instinto del sexo. La voluntad es el proceso mediante el cual no permitimos las reacciones mecánicas comunes y corrientes. Mediante la voluntad podemos frenar el proceso de los deseos. Constantemente se presentan en nuestras funciones deseos de algo. Si no estamos alerta, si no estamos vigilando el trabajo interior, entonces estaremos presos de la mecanicidad de los deseos.
Y entonces la energía con la que va a desarrollarse la voluntad se gasta en los deseos. Es claro que como no nos conocemos profundamente, no nos damos cuenta en qué hora se presentan los deseos, en qué momento, relacionados con qué. De modo que para que la voluntad crezca y se desarrolle y se convierta en una fuerza permanente en nuestro nivel de ser, debemos estar en constante combate interno, en constante lucha interna. Cuando las circunstancias o las personas nos provocan, surgen los deseos. Deseos como de agredir también. El deseo de agredir debe ser eliminado. Debemos desarrollar la voluntad a tal grado que podamos poner la otra mejilla. Las personas toman esto de poner la otra mejilla como algo literal, como algo a la letra, pero no se refiere a eso de poner la otra mejilla en forma literal. Poner la otra mejilla significa que cuando nos ofendan estemos en tal estado de alerta que seamos capaces de recibir otro tanto. Porque normalmente decimos, ya no aguanto más esto, basta, ¿verdad? Ese es el deseo que surge cuando hay las circunstancias adversas en el gimnasio psicológico del diario vivir. El diario vivir de verdad es algo extraordinario para nosotros, los que caminamos por la senda del filo de la navaja. De ninguna manera podríamos avanzar saliéndonos del gimnasio. Si nos salimos del gimnasio, dejamos de avanzar, dejamos de desarrollar la voluntad y la conciencia, dos factores básicos y fundamentales en lo que llamamos el crecimiento interior. Deben entender ustedes que en el camino que conduce a la luz hay muchas dificultades. Si tenemos miedo de las dificultades, si tratamos de esquivarlas, si tratamos de huir de las dificultades, entonces no podemos avanzar. Porque las dificultades son exactamente las gradas de la escalera. De modo que comprenderán ustedes que este no es el camino ancho y fácil por el que caminan las multitudes humanas. Este es el camino estrecho y difícil. Este es el camino de los estados de tensión interior. Si andásemos por el camino en una forma relajada, sin tener ninguna intención de que cambie algo dentro de nosotros, entonces claro que nos acomodamos en la vida mecánica. ¿Qué significa la vida mecánica? Significa el escenario dentro del cual todo va aconteciendo. Nadie puede hacer nada, porque todo está aconteciendo.
De modo que es una secuencia interminable de sucesos. Pero la gente común y corriente tiene la falsa idea de que siempre está haciendo algo. No admiten que todo les está aconteciendo en una forma inconsciente. De modo que nuestro trabajo consiste en hacer que nuestra atención, nuestro consciente, esté permanente, siempre, en todo y para todo. Las distracciones, las identificaciones con lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, no nos dejan avanzar. De modo que para avanzar no tiene que haber distracción ni identificación. Identificación significa que perdemos la noción de sí mismos y ponemos la atención en otra cosa. Pero a medida que vamos trabajando con este sistema de autotransformación, vamos percibiendo con mucha claridad que nada es permanente en este mundo. En este nivel en el que vivimos, nada es permanente. Todo va cambiando. Todo es cambiante. Y eso nos da lo que podríamos decir seguridad para caminar. Porque entendemos, comprendemos con profundidad que lo que ahora parece que nos va a lastimar, parece que nos va a arrasar, un día después ya no tiene ese efecto en nuestro entendimiento. Lo que parecía que iba a acabar con nosotros, un día después ya pierde su fuerza, desaparece. Por eso la necesidad de no identificarnos ni con lo bueno ni con lo malo, ni con lo agradable ni con lo desagradable. De modo que mediante el trabajo interior vamos desligándonos de los dualismos. Esto me gusta, esto me disgusta. Esto me agrada, esto me desagrada. Esto me irrita, esto me deja calmado. Así es que los continuos cambios que se operan en lo que se llama la mecanicidad de la vida, de ninguna manera deben afectarnos. Siempre debemos estar atentos, alertas a lo que se llama los sucesos, los aconteceres. ¿Cuántas veces habremos sufrido inútilmente pensando que se nos va a acabar el mundo por el efecto de algún acontecimiento? De modo que las técnicas estas del estado de alerta y del recuerdo de sí son como verdaderos escudos donde se chocan y se deshacen los aconteceres, los sucesos, los vaivenes. La alegría y la tristeza están siempre afectando a las personas. En los dos casos hay gasto inútil de energía. Si estamos alegres, estamos gastando energía emocional. De modo que comprenderán ustedes que hay que desarrollar un estado, un nivel de ser diferente, que no esté sujeto ni a la alegría ni a la tristeza.
Porque si nos entregamos a la alegría, después tenemos que soportar la tristeza, porque esa es una medalla de dos caras. La una viene después de la otra. Es como el dolor y el placer. Nadie puede dedicarse al placer sin que después tenga que soportar el dolor. Esto es lo que necesitamos entender. Esto es lo que se llama el conocimiento que vamos adquiriendo en la medida en que nuestra conciencia se va elevando, en que nuestro nivel de conciencia va pasando de una escala a otra. Cuando comenzamos estos estudios, comenzamos en el nivel ese que llaman vigilia. Pero la vigilia verdadera solo surge cuando estamos en estado de alerta. Porque la vigilia que llaman los psicólogos no es sino otra forma de la inconsciencia. De modo que la verdadera vigilia, el verdadero estado de conciencia, de alerta, solo surge mediante un esfuerzo, mediante una comprensión de que estamos en un estado de fascinación, de hipnosis, que todas las cosas que van viniendo y van pasando nos van tomando nuestra atención y nos van manteniendo así como sonámbulos, como autómatas. Estamos siempre reaccionando a algo. De modo que cuando comprendemos lo pasajero de las cosas de la vida, entonces aprendemos a no identificarnos. Aprendemos a mantenernos alertas, vigilantes, despiertos. Así es como avanzamos en este camino. Así es como adquirimos nuestra propia identidad secreta y personal. Antes de tener una identidad secreta y personal, no tenemos identidad ninguna, porque ninguna máquina tiene identidad. No podemos imaginar que un automóvil se conozca a sí mismo y que sepa cómo funcionan todas sus piezas y que haya algún centro de conciencia en el automóvil. Así tampoco podemos imaginar que un ser humano que nunca ha trabajado sobre sí mismo pueda tener algún centro de conciencia desde el cual pueda conocer el funcionalismo de su mente, de sus emociones, de sus actitudes y especialmente de su sexualidad. Los seres humanos tienen su sexualidad como algo puramente mecánico. No tienen una noción exacta de lo que es su sexualidad. Ni siquiera saben para qué utilizar su propio sexo. Lo único que saben con certeza los seres humanos comunes y corrientes es que van a tener hijos. Es que se van a casar y van a tener hijos. O mismo sin casarse, si tienen una relación sexual, tienen la idea, bastante vaga por cierto, de que pueden reproducirse. Entonces por eso inventan tanta cosa para impedir la reproducción. Inventan anticonceptivos masculinos y femeninos para poder usar libremente las relaciones sexuales.
Por esta época ya no existe esa moral relacionada con el matrimonio, porque el deseo de la lujuria tiene a las personas tan descontroladas que andan siempre como a la procura de una aventura sexual, de una relación sexual. De modo que para tener una vida ordenada necesitamos tener una moral objetiva, una conciencia objetiva de lo que son nuestras propias funciones personales y para qué sirven. Así es que el desarrollo de un nuevo ser, el desarrollo de una individualidad, solo puede ser el resultado de un trabajo, no de alguna creencia, sino de un trabajo que se debe realizar durante muchos años hasta lograr que lo inconsciente, lo mecánico, sea eliminado. Hasta cuando nos sentamos en la mesa para comer debemos estar conscientes de lo que vamos a hacer. Porque una cosa es comer y otra cosa es tragar. Si ustedes observan, a la mayoría de las personas, cuando están en la mesa, se darán cuenta que están tragando. Mecánicamente están engullendo la comida. Ni siquiera la disfrutan. De modo que hasta cuando nos sentamos en la mesa para ingerir el alimento corporal, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque si no, no somos más que máquinas para comida. De modo que en esta noche quiero dejarles la tarea de la reflexión. Necesitamos ser muy reflexivos. Necesitamos ser muy vigilantes. Porque la vida no es para vivirla como cualquier aventura loca. La existencia se nos ha dado para que saquemos de ella el provecho necesario como para abandonar la vida animalesca y mecánica y elevarnos a otro nivel de ser superior. Tenemos ese derecho. No tenemos la obligación de vivir como máquinas. Así es que todos los procesos del diario vivir, incluyendo eso que se llama el amor, debe estar sobre la vigilancia de nuestra propia conciencia y de nuestra propia voluntad. Así es como podemos encontrarle el verdadero sentido a eso que se llama vivir. Ahora les dejo la palabra para que podamos dilucidar aquello que no se les haga bien claro en el entendimiento. Estas aguas que vienen por las tuberías dicen que son potables, ¿no? Sí, pero también se recomienda que se hierva. que se hierva, que se... Criaturas microscópicas. Pero entre las criaturas microscópicas no son todas dañinas. Y tenemos también lo que se llama la defensa. Las defensas, ¿verdad? De modo que no todo lo que entra al cuerpo se va directamente a la corriente sanguínea. Tiene el cuerpo sus cernidores, pero siempre hay que tener cuidado. Siempre tenemos que cuidar la salud
del cuerpo con el que vamos a vivir durante tantos años. Maestro, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar la voluntad? Haciendo siempre lo que no quieres hacer. No crean que eso es fácil. Hay que hacer siempre lo que no queremos hacer. Sí, con eso desarrollamos una poderosa voluntad. Entonces, todo pasa por lo que se llama el entendimiento, la comprensión. Cuando comprendemos que estamos dándole gusto a deseos mecánicos, inconscientes, entonces comenzamos a eliminarlos. Los deseos son como pequeñas personitas, pequeños yoes, que están siempre como oponiéndose a lo que tenemos que hacer, a lo que debemos hacer. Cuando escuchamos esas voces internas que dicen, lo dejaré para mañana, no pasa nada. Todas esas voces son las que impiden que se desarrolle en nosotros la voluntad consciente, ¿verdad? Hacer siempre lo que no queremos hacer. Maestro, ¿qué pasa si lo que no queremos hacer es algo malo? La pregunta es muy capciosa y no deberías hacérmela. Porque si todas las personas no quisieran hacer lo que es malo, entonces el mundo sería una maravilla. Porque la tendencia es querer hacer siempre lo que no debemos hacer. No, que cuando digo yo que debemos hacer lo que no queremos hacer, me estoy refiriendo a cosas como la flojera, por ejemplo. Cuando nos acostamos en las noches para el descanso corporal, no debemos hacerlo en la forma en que lo hacemos todos los días. Debemos imponernos una nueva forma de echarnos. Porque si nos echamos como lo hacemos todos los días, vienen todos los pensamientos que vienen todos los días. Y despierta al día siguiente sin saber dónde estuvo, qué pasó, qué dijo, con quién se encontró. Y eso es lo que se llama el dormir inconsciente. Debemos tener un dormir consciente. Debemos saber muy bien dónde estuvimos, con quién estuvimos, qué hicimos durante esas 5, 6, 7 u 8 horas en que estamos fuera del cuerpo. Debemos abandonar definitivamente la idea de que estamos durmiendo dentro del cuerpo, porque eso es imposible. Nadie puede dormir dentro del cuerpo. Hay que abandonar el cuerpo para que éste pueda dormir, descansar, reponerse. Eso hay que tomarlo en serio. ¿Cómo es que vamos a estar tantas horas fuera del cuerpo sin saber lo que ha pasado? Muchas personas me piden que les ponga en contacto con personas queridas que se han ido de este mundo. Las pongo en contacto y al día siguiente no se acuerdan de nada. Con eso tenemos que trabajar también. No se acuerden, no se olviden que el mandamiento divino dice, no dejéis de buscar ni de noche ni de día hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz. Cuando estamos conscientemente fuera del cuerpo, estamos en el reino de la luz, no en la oscuridad. De modo que eso tiene que batallarlo.
dejar lo que se llama la flojera, la pereza, porque lo que se vive conscientemente fuera del cuerpo es algo muy grande, para que lo tengamos ahí como olvidado, como cosa de segunda mano. El maestro Samael decía que no había mayor sensación de libertad que aquella que se siente cuando estamos fuera del cuerpo. No se olviden que dentro del cuerpo estamos llenos de limitaciones. Ni siquiera podemos saltar de una acera a la otra. Pero cuando estamos fuera del cuerpo, podemos vivir la maravilla del vuelo, simplemente porque no hay gravedad. Dentro del cuerpo damos un salto de 1 metro y ya caemos al suelo de nuevo por causa de la gravedad. Nos jala, ¡pum! Pero fuera del cuerpo no hay gravedad. Por eso podemos volar. Volar, ir donde queramos ir, porque no tenemos las limitaciones que nos imponen las leyes de la física, específicamente la ley de la gravedad. Así es que es necesario buscar la experiencia interna. La experiencia interna es muy diferente de los sueños inconscientes. Esos sueños medio incoherentes, que ni siquiera podemos interpretarlos debido a lo confusos que son. Cuando vivimos la experiencia consciente, sabemos con exactitud a qué se ha referido la experiencia. ¿Qué mensaje nos envían los divinos a nuestro intelecto, a nuestra conciencia, a nuestro ser? Gracias por escucharme. Y trabajen siempre. No se olviden de sí mismos por nada. Nada vale la pena como para olvidarnos de sí mismos. Porque lo más importante para nuestra vida es nuestro nivel de ser. Nada es más importante. Ni el dinero, ni las propiedades. Nada. Porque todo es pasajero. El dinero hoy lo tenemos y mañana ya no tenemos. Pues lo volvemos a tener y ya no lo volvemos a tener y así. Nos volvemos a encontrar el próximo martes para seguir estudiando estas inquietantes cuestiones. Muchas gracias.